¿Cómo están? Soy Irma Gutiérrez. ¿Sabían que el gran castrato Farinelli cantaba para aliviar las depresiones del rey Felipe V, influyendo en la cultura española? Les platicaré de ello mientras dibujo. Este video está dedicado a Carlos Rentería y Valeria, pareja de tenor y soprano. Hijo de una familia aristocrática, Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi nace en Adria, Bolonia, en el Reino de Nápoles, la actual Italia, un 24 de enero de 1705. Se convertiría por decisión de su padre en cantante y en una vuelca del destino en el más grande castrati o castrado de la historia. Ha sido considerado el musicoterapeuta del siglo XVIII, el siglo de las luces, movimiento cultural, político y jurídico donde la razón predominaba. Los castrati, estos varones sopranos o sopranistas, cuya codiciosa y potente voz preservaba el timbre infantil en la potencia de un pulmón masculino entrenado tras extraer los testículos a edad temprana, evolucionando el resto del cuerpo conforme a las leyes de la naturaleza y el tiempo, alcanzaban registros o sonidos altos y amplios, exclusivos en la voz femenina aguda de los sopranos, contraparte de los tenores de nuestro tiempo como Plácido Domingo, José Carreras y Luciano Pavarotti. Aunque existente desde los monasterios bizantinos muchos siglos atrás, los castrato acapararon la ópera italiana por 200 años, interpretando papeles heroicos en un tiempo en que el bel canto o hermoso canto, técnica vocal que buscaba interpretar emoción y sentimientos puros, expresivos e intensos, era famoso en Europa. Carlo tuvo una educación musical temprana, mientras su hermano estudiaba composición. En 1717, al fallecer su padre, se cree fue Ricardo quien decide su castración. Cruel práctica sometida a los niños con dotes para el canto, marcada por la necesidad o avaricia familiar, sellando su destino, estigmatizándolos el resto de sus días sin la seguridad de la riqueza y celebridad, muriendo un significativo número en el proceso. Se cree que en el siglo XVIII, entre 3.000 y 4.000 niños eran castrados anualmente. En su mayoría familias humildes de una época donde la esperanza de vida era de 30 años, el porvenir ofrecía solo dos puertas: la sonrisa en forma de fama y fortuna o la sombra que los condenaría en el coro de la iglesia. Tal práctica utilizaba opio o alcohol como anestésico, siendo más recurrente un baño muy caliente, provocando en los niños adormecimiento. Esta práctica intentaba suplantar la naturaleza de la habilidad del canto femenino como respuesta a la prohibición de la participación de la mujer en la iglesia, prohibiéndose esta mutilación en 1870, reincorporándose la mujer en la escena musical. Se cree que la castración de Carlo fue resultado de la caída de un caballo, situación común y excusa médica para la intervención, penalizada pero aceptada bajo una semitransparente venda en los ojos de las autoridades. Irónicamente, pese a ser tal barbarie castigada por la Iglesia Católica con excomunión, en la famosa Capilla Sixtina utilizaban castrati en sus coros en 1903, donde un rebelde Michelangelo Buonarroti pintaría los frescos de la monumental maravilla del Renacimiento italiano siglos atrás en 1508. Carlos se arroparía con el nombre artístico de Farinelli, derivado del apellido de sus protectores, la rica familia napolitana Los Farina, pagando sus estudios bajo la instrucción de Nicola Porpora, entrenando su voz. Solía improvisar en las notas de canto, hechizando con su voz a los presentes, llegando a ser llamado Il Ragazzo, o el muchacho, en el sur de Italia. Con 15 años debuta en Nápoles en la ópera de su maestro Angélica y Medoro, marcando el siguiente capítulo en ese género musical al presentarse junto al libretista Pietro Metattasio, quien se convertiría en su gran amigo, ambos sus indiscutibles protagonistas. La ópera es una escena de teatro en donde la historia se ve enriquecida por la música y el canto. Con su impresionante y antinatural voz, cantaba papeles de mujer en óperas, como Adelaida, autoría de Porpora. Ese año cuenta el famoso duelo entre su voz y un trompetista alemán en Nápoles, sosteniendo y aumentando la nota ante el entusiasmo y asombro del público. Esa escena puede verse en la película Farinelli, del director belga
Gérard Corbiou, con el autor Stefano Giussini como el protagonista en 1994, basada en hechos reales con escenas irreales. Para lograr la voz del castrato colaboraron la soprano Eva Malas Godwska y el contratenor Derek Liragin, grabando sus voces por separado para ser mezcladas digitalmente. De rostro agradable, belleza física aunado a su voz, le llamaban el divino Farinelli. Irónicamente, poseía un carácter moderado y agradable, toda una rareza, lejos de los altos alcances de su voz como las exigencias y grandiosidades de sus colegas. Sería derrotado solo una vez, Bolonia, 1727, cuando canta por primera vez compitiendo contra Bernacchi, 15 años mayor. Humildemente, su reacción fue convencer a Bernacchi que le enseñara su técnica. Para 1724 continuarían las presentaciones en Roma, extendiéndose a otras ciudades, recogiendo prestigio en las dos grandes capitales operísticas de su tiempo, Venecia y Nápoles, dominando además los escenarios de Milán, Venecia, Viena, Múnich, París y Versalles. Con la fortuna como su más celosa admiradora, de la mano lo traslada a Londres, donde brillaba el compositor germano-británico Händel, en una Inglaterra gobernada por Jorge II, de origen alemán, último monarca inglés en dirigir un ejército en combate, aumentando su fortuna y su fama a niveles altos, pero aún no equiparables con los insólitos tonos que su voz alcanzaba, abandonando ese país 3 años después para comenzar una época dorada en España, alejándose de los escenarios para integrarse en la corte del depresivo Felipe V. Farinelli, como ídolo, monstruo híbrido, admirado, no solo era poseedor de una voz extraordinaria contraria a las leyes de la naturaleza, producto de prácticas de su época, sino de virtuosismo y una disciplina constante. Su voz le permitía cantar más de 250 notas en una sola respiración. Se cuenta que durante una presentación en Londres, los músicos de la orquesta no lograban concentrarse, impresionados, sin comprender cómo podía respirar mientras cantaba. De esta manera, la naturaleza dirige el camino en contra del hombre en su intento por suplantar artificialmente lo que ha creado. Con Felipe de Anjou, convertido en el rey Felipe V, comienza la dinastía de los Borbones en España, actual casa reinante. Nació en el icónico Palacio de Versalles, Francia, nieto de Luis XIV, el llamado Rey Sol, autor de la estruendosa y lapidaria frase «El Estado soy yo», esplendor máximo de monarquía absoluta, concentrando todo el poder en su persona. Durante su reinado, el estilo francés marcaría el refinamiento y un buen gusto influyendo en Europa, gracias al voraz apetito del monarca en poder, refinamiento, sexualidad y glotonería, liderando la gastronomía, creando modas desde el zapato de tacón en hombres con sus abultadas y refinadas pelucas, con su alto grado de refinamiento que en aras de la grandiosidad mantenían las pulgas en su sitio, debido a la falta de higiene, considerándose perjudicial para la salud bañarse, al creer que el agua barría las defensas del cuerpo. Según los registros, el pomposo monarca se bañó una vez en su vida, siguiendo su ejemplo toda su corte, poderoso influencer en nuestros días. El más famoso retrato de gran tamaño, originalmente encargo para regalo a su nieto Felipe V, no abandonaría el Palacio de Versalles. Actualmente su mirada impasible y escrutadora nos observa desde uno de los muros del Museo Louvre, en París. Farinelli llegaría a presentarse en Versalles para cantar al bisnieto del Rey Sol y su sucesor, Luis XV, llamado el Bienamado. Farinelli cantaría exclusivamente al rey, quien, pese a lograr las bases de la nación moderna española, se cree padecía de neurosis, sufriendo grandes depresiones, tristeza continua e inestabilidad emotiva. Era increíblemente maniático, no permitiendo que le cortaran las uñas ni el cabello, al creer que sus problemas crecerían entre una larga lista de extrañezas. Según la leyenda, apaciguó la enfermedad del soberano, animándolo al cantarle alrededor de 8 canciones diarias, convirtiéndose no solo en musicoterapeuta, sino además de un adinerado habitante del palacio con poderosa influencia por los siguientes años, contrario a sus planes de una corta estadía.
Irónicamente, sería el hijo del rey inglés, el futuro Jorge III, quien padecería una enfermedad mental y demencia durante su última década de vida, siendo sometido a tratamientos inhumanos y dolorosos, conocido además por sus extrañas manías. Actualmente se cree que padecía de bipolaridad o una enfermedad en la sangre conocida como porfiria. Charlotte, su reina feminista, llamada la botánica, polémica por sus rasgos faciales, fiel compañera con quien tuvo una inusual y sólida relación a prueba de cualquier locura y 14 hijos. Es quien goza recientemente de un gran interés, conocida como la Reina Negra. La fallecida reina Isabel II era descendiente de ellos. Sobre Farinelli, se conoce por documentos parte de su personalidad elegante y carismática, con dotes empresariales, estrategas y diplomáticas, además de una gran generosidad. Fue un hábil gestor cultural y un buen asesor político con habilidades sociales. Componía además y tocaba la viola, siendo un ídolo del barroco, corriente artística de su tiempo. De su vida personal se conoce muy poco, siendo mencionado en las memorias de Giacomo Casanova, el gran seductor libertino, historiador y diplomático. Se cree que existió una relación cercana además con la soprano Teresa Castellini. Su poder alcanzaría otro elevado tono al ser condecorado en 1750 con la Orden de Altratava, antigua orden militar y religiosa, por Fernando VI, quien junto a su esposa Bárbara de Braganza fue una pareja culta y melómana en una inusual estrecha relación sin descendencia. Gracias a su cercana amistad, sería la misma reina quien le legaría su colección de instrumentos musicales y su biblioteca musical, actualmente conservada parcialmente en la Biblioteca Marciana de Venecia. Farinelli enriquecería a Madrid con la ópera italiana, organizando fiestas y dirigiendo conciertos. Fue además director de los teatros de Aranjuez y del Buen Retiro en Madrid, donde la mayoría de sus obras llevaban los textos de su gran amigo Pietro Metattasio, quien fallecería pocos meses antes que el castrado. Al final del reinado de Fernando VI, Farinelli fue desterrado por su medio hermano Carlos III en 1759. Este rey fue padre de Carlos IV, el llamado Rey Relojero, quien décadas más tarde sería inmortalizado junto a su controvertida esposa María Luisa de Parma y su numerosa familia en el lienzo, la familia de Carlos IV, por el irreverente e irrespetuoso pincel de un genio malhumorado cronista de su época que brillaría en su corte y uno de los genios universales, Francisco de Goya y Lucientes, personaje con quien inicié el primer capítulo de este proyecto. Se retiraría así a los 32 años en medio de la abundancia y honores en Bolonia, Italia, recibiendo frecuentes visitas, una de ellas, un genio de la música, Wolfgang Amadeus Mozart. Fallecería el 15 de julio de 1782, 9 años antes que Mozart, en medio de un misterio. Se cree sufría de una enfermedad crónica intestinal. Fue enterrado en el convento de los capuchinos de San Miguel Bosco, afectado por las guerras napoleónicas, portando la insignia de la Orden de Calatrava, misma que aparece en el famoso retrato realizado por Jacopo Amigoni, regalo del rey Fernando VI y Bárbara, mientras que la apreciada y valorada joya fue heredada a las madres comendadoras de Calatrava. Posteriormente, sus restos fueron trasladados al cementerio Certosa en Bolonia por su sobrina nieta, quien compartiría su tumba al fallecer. Sus sobrinos, en emotivo recuerdo a su memoria, vendieron gran parte de sus objetos personales, encontrándose pinturas de Velázquez, retratos de sus reales amigos, instrumentos musicales, incluyendo un violín Stradivarius. Ya en el siglo XX se crea el Centro de Estudios Farinelli. Hoy es posible conocer un eco de la voz perdida de los Castrato a través de la grabación en 1902 y 1904 de su último sobreviviente, Alessandro Moreschi, fallecido en 1922, lejos de los alcances del virtuosismo exacerbado. Y bueno, ¿qué encuentran más interesante de su vida? Gracias por contar con su presencia. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones. Buenas noches y espero haber dibujado una sonrisa en sus rostros.